En apenas 5 años, España pasó de la ilusión por una nueva democracia a la cruda realidad de una guerra civil. Vamos a ver la historia de la Segunda República, un experimento lleno de esperanza, de conflicto y de cambios profundísimos que, como sabemos, acabó en tragedia. La gran pregunta es esa. ¿Cómo es posible que una democracia se venga abajo en tan poco tiempo? Bueno, pues la respuesta es una historia de polarización que no para de crecer, donde cada paso adelante provocaba un paso atrás con más fuerza, como un péndulo que se balancea cada vez con más y más violencia. Empecemos por el principio. La primera etapa, el llamado bienio progresista, fue una auténtica avalancha de reformas. El objetivo era uno y muy claro: modernizar España de arriba abajo. La primera gran batalla fue contra uno de los pilares de la España de siempre, la Iglesia. El gobierno de Azaña quería separar Iglesia y Estado de una forma radical. Claro, en un país donde el catolicismo lo era todo desde hacía siglos, cosas como la ley del divorcio o disolver a los jesuitas no se vieron como reformas, sino como un ataque directo. La Iglesia, lógicamente, se movilizó, y con ella toda la oposición. A la vez, se puso en marcha una reforma educativa súper ambiciosa. La idea era quitarle a la Iglesia el monopolio de la enseñanza y crear un sistema público, moderno y para todo el mundo. Un ejemplo increíble de esto fueron las misiones pedagógicas, que llevaban bibliotecas, teatro y hasta cine a los pueblos más remotos de España. ¡Una pasada! Azaña también se enfrentó al ejército, que era una institución muy monárquica y otro pilar del antiguo régimen. Obligar a los oficiales a jurar lealtad a la República y reducir su número a más de la mitad, pues generó un resentimiento enorme. La respuesta de los sectores más duros no se hizo esperar: el golpe de Estado fallido del general Sanjurjo en 1932. Pero el proyecto más importante, y seguramente el más complicado, era la reforma agraria. Y para entender esto hay que conocer un concepto: el latifundismo. Millones de campesinos vivían en la miseria mientras unas pocas familias eran dueñas de casi toda la tierra. La República intentó cambiar esto, pero fue todo tan lento y faltaba tanto dinero para las expropiaciones que al final generó una frustración tremenda. Y como decíamos, el péndulo. A cada acción, una reacción. Todas estas reformas provocaron una respuesta conservadora muy potente, y así entramos en la segunda fase, el bienio de la rectificación. El panorama político se partió literalmente en dos. Por un lado, la izquierda, que quería seguir con las reformas. Por el otro, un montón de partidos de derechas que se organizaron para frenarlas. Desde la CEDA, de Gil Robles, una gran coalición católica, hasta los monarquistas de Calvo Sotelo o un partido nuevo de corte fascista, la Falange. La polarización era ya total. Y en medio de toda esta tensión ocurre algo histórico. Gracias al empeño de diputadas como Clara Campo Amor, las mujeres votan por primera vez. La paradoja es que, tal y como temían en algunos sectores de la izquierda, el voto femenino, que se consideraba más conservador, acabó ayudando a la victoria de la derecha en las elecciones del 33. La entrada de 3 ministros de la CEDA en el gobierno fue la gota que colmó el vaso para la izquierda. Lo vieron como la puerta de entrada del fascismo en España. La respuesta, una insurrección en toda regla. Fracasó en casi todo el país, pero en Asturias se convirtió en una revolución armada en toda regla. La represión, dirigida por el general Franco, fue brutal y marcó un punto de no retorno. El coste humano fue terrible: más de 2.000 muertos y decenas de miles de encarcelados. Pero más allá de las cifras, la revolución del 34 dejó una cicatriz imposible de borrar. La violencia ya se había instalado en el centro de la política y la idea de reconciliarse parecía ya una quimera. Y lo curioso es que lo que finalmente hizo caer a ese gobierno conservador no fue la presión política, sino un escándalo de corrupción. El extraperlo, un asunto de ruletas trucadas que salpicaba a gente muy importante del partido del gobierno. Dinamitó su credibilidad y obligó a convocar nuevas elecciones. Entramos en el último acto. La izquierda, que había aprendido de la derrota anterior y veía el avance del fascismo en Europa, decidió unirse en una gran coalición, el Frente Popular. La estrategia funcionó. Como se ve perfectamente en el gráfico, el Frente Popular, que iba desde republicanos moderados hasta comunistas, consiguió una victoria clara. La derecha, en cambio, llegó a las elecciones dividida y muy tocada por los escándalos. El nuevo gobierno no perdió ni un segundo. Lo primerísimo que hizo fue aprobar una amnistía para los miles de presos de la Revolución del 34, y acto seguido se puso a recuperar toda la legislación del primer bienio. Aceleró la reforma agraria, restauró la autonomía catalana. Pero la victoria del Frente Popular no trajo la paz. Más bien todo lo contrario, aceleró la confrontación. En el verano del 36, el centro político había desaparecido por completo, y los extremismos eran los dueños de la calle. Y aquí está la clave del final.
Los dos extremos ya no creían en la vía democrática. El sector más radical del socialismo, con Largo Caballero a la cabeza, hablaba sin tapujos de una revolución. Y mientras, la Falange y otros grupos de ultraderecha respondían con su propia espiral de violencia. El gobierno, claro, era consciente de que se estaba preparando un golpe militar. Para intentar pararlo, mandó a los generales más sospechosos a destinos lejanos, a la periferia. Como sabemos hoy, esta medida no solo no sirvió para nada, sino que les dio la tranquilidad y el tiempo que necesitaban para coordinar la sublevación. Y entonces, en apenas 48 horas, se encendió la mecha. Primero, el asesinato de un militar de izquierdas, el teniente Castillo. La venganza fue inmediata y brutal. La noche siguiente, compañeros de Castillo secuestran y asesinan a José Calvo Sotelo, el líder más importante de la derecha. Ese fue pretexto que los conspiradores estaban esperando. 4 días después, el 17 de julio, el ejército de África se subleva en Melilla. El golpe, que sus organizadores pensaban que iba a ser cuestión de días, fracasó en las ciudades más importantes y partió España en dos. La guerra civil había comenzado. La historia de la Segunda República nos deja una pregunta en el aire, una pregunta bastante inquietante. ¿Estaba condenada desde el principio por esa polarización o hubo algún momento en que se pudo haber evitado la catástrofe? La reflexión, desde luego, sigue abierta.